Muy buenas, ¿qué tal? Nuevo vídeo, vamos a ello. He tardado un poco en subir vídeo, la educación pública, como ya hemos dicho, es una educación ineficiente y está cargando con las consecuencias del COVID-19 al alumnado, con su consecuente volumen ingente de tareas, de información, de trabajos, con lo que no he tenido mucho tiempo para el canal. Pero bueno, os voy a contar mi vida, vamos con el tema de hoy. Hoy quería hablar de alguna medida económica, de Pedro Sánchez, pero estaba tan enfadado por la educación pública, estoy tan cansado mentalmente que he dicho, voy a hacer un tema polémico, un tema controvertido, pero que me interesa de verdad, un tema en el que el liberalismo es más necesario que nunca. Hoy vamos a hablar de las drogas. Sí, para hablar de las drogas tenemos que saber, ¿no?, lo que es una droga, que lo que todos lo sabemos, pero lo repasamos. Una droga es una sustancia que afecta a tu capacidad, altera, ¿no?, la condición del ser humano de muchos modos, de múltiples maneras. Puede ser un deprimente, un alucinógeno, un estimulante. En su mayoría afectan al sistema nervioso. Más allá de estos efectos, como todos conocemos, generan una gran dependencia y unas consecuencias negativas tanto en la salud física como psicológica del individuo, pudiendo truncar incluso sus relaciones sociales. Pero bueno, como ya sabéis, aquí hablo de liberalismo, hablo del Estado, y el Estado, este último, aprovechó, basándose en ese criterio del daño que generan las drogas, de la dependencia que generan las drogas. Hay que intervenir aquí porque os estáis haciendo daño, esto os genera mucha dependencia y nosotros, papá Estado, los políticos de turno, los burócratas, somos más listos y os vamos a proteger. Toda esta guerra, ¿no?, contra las drogas, toda esta cruzada contra las drogas no es más que una cruzada contra los individuos, contra el individuo que produce, contra el individuo que distribuye, contra el individuo que consume y que tiene décadas. Vamos a estudiar un poquito de historia antes de hablar de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas nace con la creación de los estados modernos, a principios del siglo XX. Los estados, como todos sabemos, tratan de ser cada vez más grandes, legislar cada vez más cosas, tener más poder, más control, más dinero, y vieron en las drogas una esfera de poder. Dijeron, bueno, esto es malísimo para la sociedad, hay que prohibirlo, hay que dotar de recursos, crear instituciones, hay que prohibirlo. Todo empezó, vamos a estudiar a Estados Unidos, que es quien de verdad lleva a cabo una guerra contra las drogas. Sí, el resto de países occidentales también, pero todos sabemos que el potente, el que manda, es Estados Unidos. Y a principios del siglo XX decidieron prohibir la cocaína y prohibir la heroína, ¿no? Más adelante, en los años 20, llevaron a cabo una enmienda a la Constitución americana para prohibir la distribución y la producción de alcohol. Todos conocemos esto como la ley seca. Era un absurdo, no prohibía el consumo, luego la gente tenía que consumir, aunque lo prohíbas, consumir porque lo demandas, ¿no?, porque te gusta el alcohol, te gusta el efecto que hace sobre tu cuerpo y seguías consumiendo. Luego quien generaba, quien producía y quien distribuía ese alcohol tenía que ser gente que se saltara la ley, y ahí salen personajes como Al Capone o todas las mafias, ¿no?, de Chicago y esos cárteles, ¿no?, del alcohol que surgieron. Seguimos avanzando en la historia contemporánea y nos acercamos a un discurso que hizo Richard Nixon, un discurso emblemático, en el cual declaró a las drogas como el enemigo público número uno de los Estados Unidos. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. En este discurso, ¿no?, llegando hasta nuestros días, tenemos a la DEA, ¿no?, esa agencia norteamericana que lucha contra las drogas, que lleva a cabo una verdadera guerra contra las drogas y que todos conocemos por series o por películas. Una agencia con infinidad, prácticamente recursos ilimitados, dólares ilimitados, efectivos ilimitados y con operativos a lo largo de todo el planeta para frenar esas sustancias. Es una batalla contra una sustancia, es imposible. Antes de hablar de las consecuencias de la guerra contra las drogas, vamos a hablar un poquito más del Estado y las drogas. No, obviamente no, el Estado no está legitimado por un simple motivo. Un individuo, en ejercicio de su libertad individual, de sus derechos y sus bienes jurídicos fundamentales, como son la propiedad privada, de tener, ¿no?, una droga, la libertad individual del individuo para consumirla, puede llevar a cabo ese acto, ¿no? Sería ridículo querer prohibir a un individuo adulto, a un sujeto de derecho, hacer algo porque le va a hacer daño, ¿no?, mostrando como una superioridad moral. Tranquilo, yo soy el Estado y No, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer porque eso es malísimo para ti. Mire usted, yo soy un individuo adulto, conozco las consecuencias, conozco los efectos y lo consumo a voluntad. Ahí está la clave, ¿no?, en la voluntad del individuo, en el ejercicio de su libertad individual y de su voluntad, consume esas sustancias y el Estado no es nadie para decirle lo que puede hacer o lo que no puede hacer con su cuerpo. Incluso comprando el criterio de que hace daño, de que genera mucha dependencia, sería un completo absurdo, sería como prohibir los deportes de riesgo. Mire, usted no se puede lanzar en paracaídas porque se puede matar. Ya lo sé, papá Estado, pero soy un individuo adulto, esa es mi demanda, esa es mi necesidad y la estoy satisfaciendo sin hacer daño a terceros. El límite, ¿no?, de un individuo, pese a hacer daño a su propia persona voluntariamente,
es la libertad y los derechos de terceros. Si el individuo conculca los derechos de un tercero, roba al otro para drogarse o lo agrede, ahí es cuando hay que incidir. Pero no porque un individuo consuma, ejercicio de su propia voluntad, una sustancia, o ya no la consuma, la produzca para vender y para obtener beneficios. Su libertad individual es su propiedad privada. No hace daño a nadie produciendo, distribuyendo o consumiendo una sustancia que voluntariamente le compren o que voluntariamente consuma. No está legitimado éticamente el Estado, no está legitimado moralmente el Estado para entrar, ¿no?, en esa libertad del individuo. La solución no es prohibírselo al individuo, es persuadirlo, ¿no? En las cercanías del individuo, sus familiares, sus amigos, incluso el propio individuo con información, hay que persuadirlo, darle a conocer que la droga que está consumiendo es mala, le puede generar una serie de consecuencias negativas perniciosas para su cuerpo y debería dejar de consumirla en el acto. Persuadir, no prohibir e imponer. Y una vez dicho esto, basándonos en el criterio de la guerra contra las drogas, ¿ha conseguido la guerra contra las drogas frenar el avance y salvaguardar la integridad de los individuos física y psíquica? No solo no lo ha conseguido, sino que ha destruido la sociedad. La droga no destruye a la sociedad, la guerra contra las drogas sí destruye a la sociedad. Así que vamos a ver las consecuencias económicas y sociales de esta guerra, de esta cruzada absurda. Van a ser muy breves, vamos con ellas. La demanda no desaparece, esto es economía básica. Tú puedes prohibir a un individuo lo que necesita para satisfacer su demanda, pero la demanda no desaparece. Él sigue demandándolo y lo va a conseguir por otros medios conocidos en este caso como el mercado negro, en el cual podrá comprarlo a expensas de lo que diga la ley. Perdemos muchos recursos policiales, recursos públicos, recursos militares, en tratar de frenar la guerra contra las drogas en lugar de defender bienes jurídicos fundamentales que hay que defender, como son la propiedad privada, que no te roben, tu vida, que no te maten, u otros derechos y otras libertades que de verdad hay que proteger, no esa cruzada absurda contra si un individuo toma o no una sustancia. Bueno, esta es una de las peores. Si el Estado no permite producir y distribuir a un individuo, un empresario normal, dentro de la legalidad, ¿qué ocurre? Pues que quienes previamente sabían saltarse la legalidad, los criminales, son quienes toman las riendas de la producción y de la distribución y se dedican plenamente a obtener beneficios de esas cadenas. Son criminales, como ya ha mencionado Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, cárteles, mafias, quienes se dedican a partir de ese momento que tú lo prohíbes a llevar a cabo esa producción y esa distribución. Si hay que saltarse la ley, los mejores para ellos son los criminales, y los que más dinero necesitan son los criminales. Luego son ellos quienes se van a encargar de producir y distribuir. Ligando con la anterior consecuencia, si yo como individuo o cualquier otro individuo normal de la sociedad civil desea consumir una sustancia tal, debería ir al distribuidor o productor criminal a comprársela. Luego estamos acercando a la población, al individuo, a los criminales, con lo que criminalizamos al individuo. Además de que si tú tienes un problema con un narcotraficante, con un cártel, no puedes ir a un tribunal a decir, no, es que me ha vendido mal la cocaína, es que esta heroína no me ha subido bien, es que esta heroína me ha timado, tenía que venir más o menos. O si le debes dinero, él no va a ir a un tribunal a requerirte ese pago, él te va a partir las piernas. Obviamente subiría el precio, ¿no? El coste de huir de la ley es un coste muy elevado, solo pueden asumir los criminales y en su oligopolio pueden estipular el precio que ellos crean conveniente. Si la cocaína la ponen a 100, se va a vender a 100 porque nadie más va a producirla y a distribuirla. Y si alguien osa producirlo y distribuirlo, van a comenzar una batalla encarnizada entre mafias que va a causar muertes. O si no es un mercado libre, el precio va a subir. Y la calidad va a bajar, ¿no? Si tú controlas un mercado, si a ti nadie te puede reclamar nada por la vía judicial, puedes cortar la cocaína, puedes vender gato por liebre, puedes adulterar las sustancias tanto cuanto quieras y eso va a perjudicar a la salud del individuo que las consume. Un individuo que, repito, tan solo quiere satisfacer una necesidad, tan solo quiere drogarse por el motivo que sea y está tomando unas sustancias adulteradas porque quien las produce no tiene problema en hacerlo. Y además de estar adulteradas hay una falta de información. Si limitamos la información, prohibimos la sustancia, no se puede hacer un ensayo-error como hicimos en el mundo mediterráneo con el vino. En el mundo mediterráneo el vino se lleva tomando miles de años, con lo que lo hemos adherido a nuestra cultura, conocemos cómo nos altera el cuerpo y conocemos cuándo, cómo y de qué manera hay que tomarlo. Y eso podría venir con todas las drogas y no consumirla abusivamente como se hace ahora con drogas que no poseemos información de ellas. Y esta es la peor, ¿no? Cientos de miles de muertes, millones de detenidos, recursos dilapidados, usuarios de drogas, meros distribuidores jóvenes que se les ha truncado la vida, se les ha acabado el proyecto de vida. Estamos destruyendo proyectos de vida por el simple hecho de que esa persona en ejercicio de su libertad individual quiera drogarse. Y por último, destacar la hipocresía de esta guerra contra las drogas, que también es una consecuencia de ella. Llega un punto en el que el Estado no sabe ni qué prohíbe y actúa en función de sus intereses. Hemos visto que el alcohol y el tabaco, dejo un informe por aquí de 2016 creo en Estados Unidos, son las drogas que más muertes generan, ¿no? Y los opiáceos y los medicamentos que son legales. Luego, las drogas que más matan
son legales. Luego, tu criterio del daño y la dependencia no lo estás cumpliendo. Drogas como el tabaco y el alcohol son legales y extraes beneficio fiscal de ellas, pero la marihuana, que no mató a nadie en ese estudio que os estoy enseñando en Estados Unidos en un año, ¿es ilegal? ¿Encierras a la gente por consumir marihuana? ¿Criminalizas a la gente? ¿Se ve como criminal a un mero consumidor? Beber lejía también nos mata y no está prohibido. La guerra contra las drogas es una guerra hipócrita, una guerra sin sentido y una guerra que está destruyendo a la sociedad. La solución es clara: liberalización total de todas y cada una de las drogas. Al día siguiente que tú la liberalices, se va a poner la gente a producir, se van a terminar los cárteles, las mafias no van a tener fuentes de financiación, vamos a ahorrar miles de recursos, miles de efectivos, miles de policías que van a poder volver a cuidar de la sociedad civil, vamos a reestructurar un mercado libre en el que una farmacia va a vender las drogas y un usuario, ¿no?, en uso de su propia voluntad y libertad, la va a comprar a un precio más bajo, de mejor calidad, sin poner en riesgo su vida ni la del productor, sin que se le vea como un criminal y gozando de una información, de unas pruebas de ensayo-error de poder experimentar que le va a facilitar, bien sea dejar la droga, no consumirla, consumirla de un modo más responsable. Y no con esto digo que no haya que fiscalizar en ciertos momentos el consumo de drogas, ¿no? Un piloto de un avión, un piloto de un chofer, son gente que requieren el 100% de su capacidad para su trabajo, pero porque su trabajo incluye a terceros, ¿no? Cualquier conductor que puede poner en riesgo la vida y los derechos individuales de terceros no puede estar bajo efectos de una droga porque ve disminuida su capacidad y pone en riesgo la vida de otros. Ahí sí que el Estado puede limitar el consumo de esa sustancia, pero un individuo a sí mismo hacerse daño no tiene ningún tipo de fundamento ético, económico o social prohibirle ese ejercicio de su libertad. Luego, no es la droga la que destruye a la sociedad, es la guerra contra las drogas. Una guerra hipócrita que tiene que cesar, tiene que acabar, dando paso a una sociedad más libre, una sociedad más justa, una sociedad más eficiente y una sociedad en la que no se asesina a personas, no se encierra a individuos por ejercer su libertad individual y sus derechos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.